Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que estés con nosotros en esta sesión número 10, el mensaje de la cruz para el cristiano. Este tema, la verdad, fue muy bonito, fue realmente de mucha edificación para nosotros. Y le agradezco a John que esté aquí con nosotros. Dios te bendiga, John. Gracias por aceptar esta invitación y por traernos un poco sobre el resumen de lo que hablamos este día en esta sesión, el mensaje de la cruz. Y quisiera, para que empezáramos, John, un poco en materia, quiero que me cuentes un poco de qué significa el mensaje de la cruz, qué nos quiere transmitir la cruz. Amén, Martín, gracias por la invitación y gracias por habernos tenido en cuenta para compartir este tema tan bonito, tan especial. Y bueno, entonces sí, rápidamente, ¿qué podemos decir acerca del mensaje de la cruz? Cuando estaba analizando un poco, estudiando para la clase, me encontré con el versículo de 1 Corintios 18, que hay dos caras de la moneda acerca de cuando se habla de la cruz. Y es que algunos piensan que es una locura, una pérdida de tiempo hablar de eso, porque les era difícil creer. Pero por el otro lado, a los que creemos, el mensaje de la cruz es poder de Dios, que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas por completo. Entonces, esa transformación se da, pues, cuando uno se sienta a analizar qué sucedió en la cruz y lo que eso significa para nosotros hoy en día. Y eso fue lo que vimos en la clase. Ok, me parece bastante interesante lo que tú dices. Hay dos posturas. Algunos lo ven como una locura, como algo sin sentido. Y para nosotros realmente es poder, como lo dice la palabra. Pero si yo estoy en un momento de mi vida en el que yo siento que no tiene sentido, que es una locura, pero yo quisiera, de pronto yo te veo, yo tan bonito, John, como siente esa pasión por el buscar la presencia de Dios, pero yo la verdad siento que no tiene sentido. ¿Qué me falta? ¿Qué debo hacer para entender? ¿O cómo me siento a entender realmente cómo puedo estar del lado del que yo te veo a ti, de ese apasionado por la cruz y por entender el mensaje que transmite? Bueno, ya de hecho, tener la inquietud es un buen síntoma. Ver y querer conocer un poco más, aunque sea solo escuchar, es un buen principio, porque todo en el Evangelio y en la vida cristiana es por fe en la vida cristiana. Y Romanos 10 nos dice que todo comienza por escuchar. Entonces, por el oír viene la palabra y de ahí nace la fe. Y cuando nosotros creemos en la palabra, es que la palabra transforma nuestra vida. Y esa Definitivamente, palabra entonces, lo que nos hace falta, o lo único que haría falta de mi parte, es creer en el mensaje cree, y todo empezar eso. a escucharlo y a apropiarme de lo que dice. Así es. Básicamente eso Así es, transformaría mi manera de ver la cruz. Eso es, esa es la locura de la predicación. Ok, Así es. me gusta mucho lo que acabas de decir, John, y me Así acuerdo es. mucho que comentaste que el enemigo de nuestra alma solo vino para señalarnos y acusarnos. La Sí. pregunta aquí es cómo podemos dejar de sentir ese señalamiento, porque muchas veces queremos abrazar la fe y abrazarnos a Jesús, pero la culpa por los errores que cometemos nos tumba. ¿Qué hacer? Ujú. Bueno, en la clase también hablábamos de las cosas que sucedieron en la cruz, que hubo un sacrificio, hubo una victoria y una oportunidad. Entonces, ¿por qué hubo un sacrificio y qué se venció allí? Entonces, lo que además sucedió en la cruz es que cuando hablamos de Satanás como acusador, nos podemos imaginar que estamos en un juicio, donde siempre hay una parte que acusa, una parte que está acusada, pues, y hay un juez. Y nosotros estábamos sin defensa, ¿sí? Teníamos un acta de decretos en contra de nosotros y todo el tiempo el acusador estaba
señalándonos y diciéndonos cuántos años nos tocaban de condena, ¿sí? Por así decirlo. Y había un juez dispuesto a dar condena porque es un juez justo y él aplica justicia. Pero este juez se bajó del estrado y se puso en la posición del acusado. Lo que sucedió en la cruz es algo asombroso, porque el juez se puso en el lugar del acusado y él tomó nuestro lugar. Y la palabra de Dios a mí me dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso está en Isaías 53:6. Entonces lo que él hizo fue decir: yo voy a tomar tu lugar porque tú no tienes manera de defenderte o no tienes manera de justificarte, de salir, de justificarte, ¿sí? La única manera que Dios encontró para salvarnos, porque es porque Él quiso, por gracia, fue tomar nuestro lugar. Entonces todas esas acusaciones y toda el acta de decretos que había, Jesús la clavó en la cruz y Él tomó y recibió todas esas acusaciones. Y 1 Juan 2:1 nos dice que tenemos ahora un abogado que nos defiende del acusador, que recibe todas esas ofensas y nos dice: tranquilo, que yo te justifico delante de la justicia divina. Eso es algo realmente hermoso, asombroso. impresionante. Asombroso. Es increíble Así. cuando lo entiendes, porque realmente haces el panorama mental y te ves ahí en la posición, en el estrado, ves al lado al juez, pero ves al frente que no hay ninguno que te defienda, pero aparece Cristo. Así es. Y resolvemos el complejo deceso que nos esperaba. Pero hay algo importante, John, que si ahora somos libres del pecado y ya no vivo yo, como lo dice Pablo, sino Cristo vive en mí, porque algunas veces siento que vuelvo a cometer los mismos errores, o tal vez, no sé, dejo de equivocarme con esto, pero ahora me equivoco con lo otro. Y como que pareciese que caigo en un carrusel de errores, donde salgo de una y me meto en otra, y así continuamos, y a veces como que realmente no siento la certeza o tengo la duda de que no soy suficiente o tal vez no merezco. ¿Cómo luchamos con estas dudas, con estas situaciones? Bueno, para comenzar, el pecado, la naturaleza del pecado está ligada a nuestra naturaleza humana, ¿sí? Desde que Adán y Eva nos vendieron, ahí quedamos vendidos, ¿no? Y eso hace parte de nuestra naturaleza. Entonces, algo muy importante a la hora de entender: sí, recibimos el mensaje de la cruz y lo creímos. Y parte de creer en el Evangelio y en el mensaje y la palabra de la cruz es hacernos bautizar en el nombre de Jesús, para que esa sangre que virtió en la cruz nos limpie, ¿cierto? Y ya no tengamos entonces, pues ahora tengamos ese nombre sobre nosotros como justificación delante de la justicia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay un versículo en la palabra de Dios que nos habla acerca del bautismo y dice que el bautismo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia para con Dios. Es decir, nosotros somos bautizados y no salimos siendo ángeles, no salimos siendo cuerpos gloriosos, ¿sí? Sino que nos estamos identificando con Jesús, que fue crucificado por nosotros para recibir para cargar en él nuestros pecados y quitarlos delante de la presencia de Dios. Ahora bien, entonces la vida continúa. Así como nos sigue dando hambre, nos sigue dando sueño, nos sigue dando, necesidades físicas, de la misma manera nuestra naturaleza va a seguir siendo sensible
o ¿cuál es la palabra? Vulnerable a la tentación, al pecado, porque seguimos siendo carne. No nos quita las inmundicias de la carne el bautismo, no nos quita la humanidad, seguimos siendo seres humanos. Pero entonces, y de paso sería espectacular que todos los jóvenes, los muchachos, puedan ver la transmisión de este domingo, el primer culto pasado, donde el pastor abarcó esta respuesta en una hora detalladísimo. Y voy a resumir algunas de las cosas que él tocó, porque fue justamente ese el tema de la enseñanza. Y entonces él tomaba Lucas 9:23, donde Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Listo? Excelente. Entonces, ahí el Señor Jesús está dejando muy claro que además de que, listo, creemos en Jesús, pero eso requiere de nosotros una acción que es entregar nuestra voluntad. Y casi siempre, cuando uno analiza por qué cometí este error, por qué volví de pronto a caer en lo mismo, por qué fallé en algo que había dicho que no iba a volver a hacer, tiene que ver con que una parte de nuestro corazón o de nuestra voluntad me la estoy guardando y no se la estoy entregando a Dios. El pastor decía en la enseñanza que entender el reino de Dios no es como la democracia, donde nosotros elegimos quienes nos gobiernan, sino que nosotros tenemos un rey y hacemos lo que él diga. Y si nosotros llamamos a Jesús Señor, debemos obedecerlo. Entonces él hablaba de que la vida cristiana es un cambio de pensamiento. Para que esto funcione, Jesús ya cargó nuestros pecados. Si nosotros le damos a Él nuestra voluntad, entonces esto funciona. Pero si nosotros seguimos tratando de caminar y hacerlo con nuestras propias fuerzas, no va a entonces ahí es donde vamos a fallar. No va a poder ser. Correcto. Entonces él decía es cuestión de eso, perdón que te interrumpa, es cuestión de, como de que entendamos que este sacrificio de la cruz es tan grande y fue un amor tan grande que se entregó allí por mí, que ya no vivo pensando en lo malo que no debo hacer, sino debo entregar mi voluntad y buscar en agradecimiento por el amor recibido, por la gracia y la salvación recibida, ser mejor cada día para honrar el amor que he recibido a través de la cruz, ¿verdad? Así es, amén. Amén, Martín, sí. Y lo que dice ese versículo es: tome su cruz cada día. Eso es de todos los días. Un esfuerzo diario. Todos los días crucificar un poquito más. Así se trata. Definitivamente creo que ese es el mensaje, sí, correcto. Qué bueno, John, qué bueno que nos transmitas este mensaje para los chicos que no pudieron estar, y tú, adolescente que estás viendo en este momento esta transmisión, qué bueno que te lleves ese mensaje. Lo que nos dice John es algo que debemos hacer continuamente todos los días. Una vez que entendamos el mensaje de la cruz, el sacrificio de Cristo, que fue ese sacrificio perfecto por amor a ti, entiendas que a través del bautismo, acercándote al bautismo, recibes y crees en tu corazón, recibes el justificante que Cristo nos da frente al juez, y cada día me esfuerzo no para adquirir esa salvación, sino para agradecer por su amor entregado y la salvación recibida, ser mejor, como lo decía la predicación del domingo en la mañana, como lo mencionabas ahorita haciendo referencia, y como lo dice la palabra en tantas ocasiones, diferentes personajes que nos dicen: toma tu cruz, sígueme cada día, sé como la luz de la aurora, perfecciónate de día en día. Y creo que es clave eso, John. Gracias por dejarnos ese consejo, porque es vital. A veces uno cree que es como una varita mágica, y antes tenía este pensamiento malo y hoy se fue, y resulta que en 2 días aparece y uno dice: no, pero se supone que ya se había ido. Y qué bueno que podamos entender eso, porque también nos evitamos sentir a veces muchas culpas
y seguirnos acusando por lo que vivimos, por lo que hicimos, y no recibimos realmente el perdón de la justificación en la cruz, que es una cosa maravillosa. ¿Algo para cerrar, John? Sí, lo que cerrábamos en la clase es que el mensaje de la cruz es poder de Dios. Cuando nosotros vemos vidas transformadas, vemos los milagros que han ocurrido a través de la predicación del mensaje de la cruz, es porque de verdad es poderoso. Pero lo que activa el poder de Dios es la fe. Siempre va a ser eso. Y si nosotros de verdad creemos, sí se puede vivir una vida cristiana victoriosa, sí se puede ser fiel a Dios desde la juventud, desde la niñez incluso, con todos los problemas que el mundo, porque ahorita nosotros tenemos unas situaciones, pero desde cuando yo era joven, adolescente, muchachito, también habían las situaciones. El mundo se va adaptando para ser cada día pues más, atacar más a la juventud, pero siempre que nosotros tengamos fe en el mensaje de la cruz, vamos a poder salir en victoria. Amén, amén, John, muchas gracias por este espacio. Dios te bendiga, adolescente que nos ves, Dios te bendiga. Espero que este corto mensaje sea de bendición para tu vida, y esperamos que el mensaje de la cruz realmente sea algo que te dé luz, que puedas seguir adelante, transformar tu manera de pensar y tu manera de ver la cruz para el cristiano, y que sea una bendición este espacio. Dios te guarde, adolescente, Dios te bendiga. Gracias, John, Dios te bendiga. Amén, Dios los bendiga a todos y que Amén, Dios hasta los luego. guarde. Amén. Amén. Chao, John.